Now, we're going to continue checking past continuous and simple past, but now with the use of when and while, ¿ok? Vamos a continuar revisando los temas que ya habíamos checado de forma aparte, es decir, el presente simple de forma individual y el pasado continuo igual de forma individual. Lo que vamos a hacer ahorita, chicos, es continuar con esta parte del uso de ambos, es decir, cómo puedo utilizar una oración en donde vaya implícito past continuous and past simple, ¿ok? Mediante when and while. Ya habíamos estado revisando estos usos, pero vamos ahora sí a entrar de lleno en parte gramatical. Ustedes ya lo checaron en las lecturas, en audios que hemos tenido y en pequeños ejercicios, pero ahora sí nos adentramos a esta parte gramatical. So, the use of when and while, de los cuales la traducción literal sería cuando y mientras. While, lo que habíamos indicado que significa mientras. We use while to link two continuous actions that happened at the same time in the past. Utilizamos while para unir dos acciones continuas que pasaron en el mismo tiempo, pero obviamente en pasado. We use the past continuous tense for both actions y utilizamos el pasado continuo para ambas acciones. For example, Tom and Mary were doing their homework. Tom y Mary estaban haciendo su tarea. Ok. Supongamos que ahorita son las 8 de la noche. Y ellos estaban haciendo su tarea en este lapso. Mom was cooking the dinner. Mamá estaba cocinando o estaba haciendo la cena mientras ellos hacían su tarea. Entonces aquí pues entra el uso de while, que es mientras. ¿Qué estaba haciendo la mamá mientras Tom y Mary estaban haciendo su tarea? Ella estaba cocinando, ¿ok? Es decir, en el mismo tiempo. Yo puedo hablar de dos acciones que estén en pasado y de diferentes personas. En este caso, pues tengo involucrado a Tom, Mary y a mamá. Tom and Mary were doing their homework while Mom was cooking the dinner. Tom y Mary estaban haciendo su tarea mientras mamá estaba haciendo la cena. Tom was eating and Tom was watching TV. Es decir, mientras Tom estaba comiendo, él estaba viendo televisión. Son dos acciones que están en pasado y que en este caso fueron realizadas por la misma persona. Lo cual quiere decir, y si se dan cuenta, pues es at the same time, en el mismo tiempo, de 5 a 7, en este tiempo. Tom was eating while he was watching TV. Tom estaba comiendo mientras él estaba viendo televisión. Aquí sigue siendo mi sujeto, él, es decir, Tom. Now, what about when? Como les había mencionado, el significado literal, es decir, la traducción literal de when es cuando. We use when to link a long action and a short action. Utilizamos when para unir una acción corta y una acción larga, es decir, una acción larga y una acción pequeña. We use the past continuous tense for the long action. Utilizamos el pasado continuo, en este caso para la acción larga. We use the past tense for the short action y el pasado simple para la acción corta. Es decir, no tan duradera como la de un pasado continuo. And here we have some examples. Tim was doing his homework. Tim estaba haciendo su tarea. Mom came home at 6:30 p.m. Mamá llegó a casa a las 6:30 p.m. Es decir, esta acción de realizar su tarea duró todo este tiempo.
y mamá llega a las 6:30, es decir, en punto. No dura de 5 a 7, no está continuamente llegando a casa. Por eso aquí se utiliza un pasado simple y acá un continuo. Y nuestro ejemplo queda de la siguiente manera. Tim was doing his homework when mom came home. Tim estaba haciendo su tarea cuando mamá llegó a casa. Tim was taking a shower. The doorbell rang. Ok. Tim estaba bañándose. Cuando sonó el timbre. Now, two actions were happening at the same time in the past. Dos acciones estaban sucediendo en el mismo tiempo, en el mismo momento, en el pasado. For example, draw a picture, hacer un dibujo, and smile, y sonreír. John was drawing a picture. John estaba dibujando while he was smiling, mientras él estaba sonriendo. A long action, en este caso vamos a ver cómo utilizamos when en este conjunto de oraciones. A long action was happening and then a short action happened in the past. Mr. Lee was using the computer when the computer broke down. Mr. Lee estaba utilizando la computadora cuando la computadora broke down, es decir, dejó de funcionar. A long action was happening and then a short action happened in the past. Grandma fell on the floor, la abuelita se cayó, and Mary skipped. Mary salta. Grandma fell on the floor when Mary was skipping. La abuelita se cayó en el piso cuando Mary estaba saltando. Es decir, la acción de saltar, si es continua, la hace repetidas veces. Y el caerse, pues, se cae una sola vez. Y ya no quiere decir que se está cayendo y cayendo. No es de que se levante y se vuelva a caer y se vuelva a caer. No, o sea, no. A diferencia de saltar. Es por eso la diferencia del pasado simple y el past continuous. I want to share with you this clue. Una pista, un dato muy importante para comprender el uso de when y while. A lo mejor se les complica un poco decidir en qué oración va when y en cuál va while. A lo mejor dicen, creo que while siempre va al inicio o va en la segunda parte de la oración. Y pues no siempre. Tenemos aquí una nota. Example. I was cooking dinner when I burned my arm. Estaba preparando la cena cuando me quemé el brazo. Si se dan cuenta, aquí tenemos pasado continuo y aquí pasado simple. Pero mi oración puede estar al revés, siempre y cuando yo sepa utilizar while y when en el orden adecuado. I burned my arm. Me quemé el brazo while I was cooking dinner. Mientras estaba preparando la cena. Okay. We can also use while in the second sentence, but while must be followed by past continuous tense. También podemos utilizar while en la segunda oración. Pero la palabra while siempre debe de ir seguido de un pasado continuo. ¿Okay? Es decir, no podría ponerlas aquí al revés porque rompe con la regla gramatical. Hello again, everyone. Now we're going to continue working with your students book. So please take it. Vamos a continuar trabajando con sus students. So take it, lo tomamos, chicos. And go to Unit 8, Spur Moments. And as you know, now we're working on page 79. Today we're going to focus, your activity is going to focus about number 1 of this page 71. Grammar, past continuous versus past simple. Number 1. Look at the sentences from the stories on page 78. Underline the past continuous verb and circle the past simple forms. Mira las siguientes oraciones de las historias en la página 78, es decir, en la página anterior.
Underline, es decir, subraya el pasado continuo, los verbos que estén en pasado continuo, y encierra los verbos que estén en pasado simple. For example, number 1. One of the players was hitting the ball when a bird flew in. One of the players was hitting the ball when a bird flew in. Tengo que identificar mis dos partes de la oración. La parte que esté en pasado continuo y la parte que esté en pasado simple. No siempre voy a tener al inicio el pasado continuo ni al final el pasado simple. Puede estar primero una y luego la otra. Entonces es importante. Aquí tengo was hitting, que obviamente ya sé que utilizo was y were para mis pasados continuos. Y en ese caso, the verb in gerund, es decir, el verbo en la forma gerund, ing terminación ing. So was hitting is going to be past continuous. And fluent, this verb is in past simple, lo cual quiere decir que in this case I have to underline this part, and in this case I have to circle. So you're going to do exactly the same in sentence number 2, 3, and 4. ¿Ok? Entonces vamos a realizar exactamente lo mismo en la oración número 2, 3 y 4. And then, look at the diagram. Which part of the sentence tells us the background action? Which part of the sentence tells us what happened at the moment, at one moment, and complete the role? One of the players was hitting the ball, a bird flew in. Y es como veíamos en los ejemplos de las imágenes que les estaba enseñando para explicarles. Tenemos aquí la regla. Use the to talk about background actions in the past and the for actions which happened at one moment and something interrupt the background action. I need to check this rule. So we have them. This one. Okay, we're going to use past continuous in this case and past simple here. I need you to copy this rule in your notebook. Okay, vamos a copiar esta regla en su cuaderno. The title is going to be past simple versus past continuous, and you have to copy the rule.